El día de hoy estamos en uno de los hogares que han sufrido sobre la inundación y tenemos la oportunidad de aprender cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta antes de entrar a una casa cuando ya estamos listos para limpiar después de una inundación. Es importante saber, checar las áreas que se encuentran alrededor para ver si es una casa segura en la que podemos entrar. Especialmente tenemos que ver esas líneas, si está segura en los cimientos, si podemos ver, podemos pasar por esta área. Si nos encontramos seguros, entonces podemos comenzar la inspección de la casa. Ya que estamos adentro de la casa, una de las primeras cosas que debemos de observar es a dónde llegó la línea del agua. Sabemos que esta agua está completamente sucia y contaminada, entonces la mayoría de las cosas están contaminadas, así que es importante saber qué cosas podemos salvar, qué cosas podemos limpiar y cuáles cosas debemos desechar. En este caso, por ejemplo, aquí en la alfombra, sabemos que la alfombra está completamente contaminada. ¿Por qué? Porque absorbió las aguas negras y de la misma manera el bajo alfombra. Así que no podemos quedarnos con esa alfombra aunque la limpiemos. Lo más importante es que debemos hacer es desecharla. Existen algunos muebles que podemos salvar, que podemos renovar. Como en el caso de este, podríamos limpiarlo. ¿Por qué? Porque es de madera sólida, pero es importante que saquemos todos los cajones para que se pueda secar. Recuerden no secarlo en el sol, debemos de secarlo en un lugar donde esté protegido del sol. Y lo más importante es limpiar la diferente bacteria que se encuentra alrededor. Cuando la madera no es sólida completamente, como estos muebles que son laminados, este mueble no podemos guardarlo, porque ya lo vimos con la humedad, se ha dañado completamente, entonces tendremos que desecharlo. La mayoría de los muebles de tela no podemos salvarlos porque sabemos que todas las aguas contaminadas se han impregnado en el interior del mueble, entonces es importante que los desechemos. Los colchones que han estado en inundaciones también sabemos que han sido sumergidos en las aguas negras y están contaminados. Entonces esa no es una buena idea de conservarlos, debemos desecharlos. Recuerden, cuando vayan a desechar un colchón es buena idea que lo corten con una navaja para que la gente que se lo encuentra en la calle no lo vaya a utilizar, porque ellos no sabrían que está contaminado. Entonces la señal de la navaja es una buena señal para que no lo vuelvan a utilizar. Después de una inundación vamos a tener mucho que limpiar. Recuerden, lo importante es utilizar un producto en los que podamos utilizar para limpiar, otro como cloro para desinfectar y otro más para acabar con los olores. Los tres productos que usted utilice pueden ser cualquier que usted elija, pero recuerde, lo más importante es leer las etiquetas y las instrucciones antes de utilizarlos.